como crece muy bien en desecación, puede ir en el delantal, en el fonendo, y no solamente pasa de un paciente a otro, no es una misma unidad, sino que pasa de un paciente a otro en distintas secciones, en distintos pisos del hospital. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas bacterias? Bueno, va a depender, ¿cierto?, del tipo de infección que tenga el paciente, y lo que se solicita es un cultivo. Son bacterias que crecen muy bien en la sangre, por lo tanto, su aislamiento, identificación y el antibiograma son fáciles de realizar. Terminamos con Acinetobacter, y con estos dos solamente me refería a esos dos microorganismos, los fermentadores, que son los más frecuentes. Y vamos a decir solamente algunas palabras del género Vibrio. El género Vibrio son bacterias acuáticas que tienen una forma de bacilo, pero bacilo curvo, con solamente un flagelo, por lo tanto móvil, y en este caso son fermentadores de glucosa y anaerobios facultativos. Todavía no conversamos con el profesor Carlos González, ¿verdad? También necesita pocos nutrientes, son ambientales, viven en el agua, y hasta el momento no se ha reconocido un reservorio animal, ya sea humano o otro tipo de animal. ¿Y qué especies tenemos? Vibrio cólera, agente del cólera, que afortunadamente en nuestro país hace muchos años que no se notifican infecciones por vibrio cólera, con una dosis infectante bastante variable, va a depender del hospedador, del individuo susceptible, y esto puede producir un cuadro diarreico, no grave, hasta el cólera propiamente tal, en que en el caso del cólera se produce una eliminación de líquido muy elevada. La deposición de un paciente con cólera se describe con aspecto de agua de arroz. Es de color blanca lechosa. Se elimina, puede eliminar hasta 8 o 10 litros de agua diaria. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Que no se deshidrate el paciente. ¿Ya? Tiene reservorio acuático y se va a transmitir por alimentos contaminados con agua contaminada. Por lo tanto, la prevención, consumir alimentos cocidos. Es una infección de transmisión por alimentos, por lo tanto, consumir alimentos cocidos. Hace bastantes años atrás hubo... cantidad de inóculos y susceptibilidad del individuo también. Hace muchos años atrás, tal vez ustedes ni siquiera habían nacido, fueron los últimos casos de cólera del país, y hubo una gran campaña de no ingerir verdura sin cocer, todo lo que fuera agua que no fuese potable, o si no era potable, consumir agua hervida, y se manejó tan bien esto y se controló rápidamente. Y junto con disminuir los casos de cólera, disminuyeron los casos de fiebre tifoidea, que en ese momento todavía era más frecuente la salmonela tifus, disminuyeron los casos de hepatitis A, que todos tienen el mismo mecanismo de transmisión. Lo que sí tenemos en Chile es otra especie, que aumenta en los veranos.
especies comensales, patógenos humanos. La especie que sí tenemos en nuestro país es Vibrio paremoritus. ¿Por qué no podemos comer o no debemos comer mariscos crudos por Vibrio paremoritus, entre otros? Y este organismo vive en el agua salada, por lo tanto son mariscos los que van a estar contaminados. ¿Y por qué vive en el agua salada? Porque es un halófilo. ¿Qué es un organismo halófilo? Que requiere sal, ¿cierto? Necesita una cierta concentración de cloruro de sodio para desarrollarse. Si nosotros en medio cultivo lo queremos cultivar in vitro, si no le agregamos sal, no va a crecer. Pero es bastante sensible al frío. Por eso que los casos de infecciones por Vibrio paremolíticos se producen ¿en qué estación? En el verano. En el verano, porque aumenta, ¿cierto?, la temperatura del agua y se reproduce Vibrio. En meses más fríos se va más a la profundidad del mar, ¿cierto?, tiene temperatura más elevada y la superficie. Y luego, ¿cierto?, en verano sube. Se tipifica por antígeno y antígeno K. En todo lo que es estudios epidemiológicos, ustedes van a ver que se habla de serotipos. La dosis infectante es bastante alta, 1 millón de células. Entonces, ¿dónde es más frecuente? En estos microorganismos, en estos organismos que son filtradores. Todo lo que sea filtrador, las ostras, las cholgas, todos estos organismos, los bivalvos, digamos,